in the middle, so we need to pick it up where we left off. Vamos a continuar donde nos quedamos ayer, lo dejamos como a la mitad, así que vamos a continuar donde lo dejamos. Okay, good. And so we were talking about the different theories on how to look at Genesis chapter 1. Y estábamos hablando de las diferentes teorías de cómo podemos ver Génesis capítulo 1. And we finished with the framework theory that was developed by Saint Augustine. Y terminamos con la teoría del marco que fue desarrollada por San Agustín. All right. The next theory, la siguiente teoría, I call functional creation theory. Yo la llamo la teoría de la creación funcional. And what I mean with that is functional as opposed to material. Lo que me refiero con esto es funcional, no material. Okay, now we're going to explain it in just a moment. Así que vamos a explicarlo ahorita. First, I want to make a little detour and talk about ontology. Pero primero quiero tomar una pausa aquí y hablar de ontología. Okay, and we have that. I have it in the next PowerPoint. Oh no, wait a minute, where is it? So I'm talking about the last, I got it from a book by John Walton called The Last World of Genesis 1. Esta teoría la tomé de este libro de John Walton que se llama El mundo perdido de Génesis 1. Okay, now I'll go back again. All right, so we talk about functional creation. Entonces hablamos de una creación funcional. And then my little detour is briefly talking about ontology. Y ahora vamos a hablar un poquito de la ontología. And ontology means the meaning of existence. Y ontología significa el significado o la importancia de la existencia. All right, so people will discuss this and talk about it and say, well, what does it mean for something to exist? Entonces la gente habla acerca de esto, discusiones, dicen, ¿qué significa de que algo exista? Okay, and so it's like the ontology of X. Entonces es como la ontología de X. What it means for X to exist. Es qué significa que X existe. And so, for example, a chair you're sitting on. Por ejemplo, la silla donde están sentados. We can talk about the ontology of the chair. Podemos hablar de la ontología de la silla. What does it mean for the chair to exist? ¿Qué significa que esa silla existe? Well, I can see that. Bueno, yo puedo verlo. I can see the chair. Yo puedo ver. But what about evil? Pero ¿qué tal el mal? I cannot prove evil like I prove a chair. Yo no puedo probar la existencia del mal como probar la existencia de una silla. What does it mean for evil to exist? ¿Qué significa que el mal exista? Okay, how do I see it? Yeah, okay, just like that. ¿Cómo lo veo? Or like a company. O una compañía. Say Google. Digamos Google. Google is a company. Google es una compañía. How do I know it exists? ¿Cómo yo sé que existe? How do I prove that? ¿Cómo yo pruebo eso? And so the idea is that when something begins to function, entonces la idea es que cuando algo comienza a funcionar, is as much part of creation as making it visible, es tan parte de la creación en ese estado como algo físico, material que se puede ver. And the argument is Genesis 1 is that about material ontology or functional ontology. Entonces el argumento aquí es si Génesis 1 está hablando de una ontología material o una ontología funcional. Now most of us always assumed that it was a material ontology. Muchos de nosotros asumimos que es una ontología material. Okay, and but even the word create in Hebrew does not always necessitate that it is creating something material. Pero la palabra hebrea para crear no necesariamente significa que algo es creado materialmente. Okay, even in English. Incluso en inglés. For example, we in the DBS created the DBS curriculum. Por ejemplo, nosotros en la DBS, nosotros creamos el currículum de la DBS. Yeah, and you're enjoying it now, 3 months. Y ahora lo están disfrutando por 3 meses. What part of creation? Pero ¿cuál parte de esa creación created the DBS curriculum? Creó ese currículum de la DBS. Is it only when we print it in the manual and you can see it? ¿Será solo cuando la imprimimos y lo pueden ver? No, all the processing that we did with our brains. No, todo el proceso que usamos en nuestro cerebro. The praying, orando, the trying out different things, and some work, some don't work. Intentando diferentes cosas, viendo cuáles funcionaban, cuáles no. Getting feedback from students saying we like this, but we don't like that, and we adjust. Teniendo retroalimentación con los estudiantes diciendo nos gusta esto, no nos gusta esto. All
all of that contributed to the creation of a DBS curriculum. Todo eso contribuyó a la creación del currículum de la But DBS. all that I just listed off, you can't see with your eyes. It is not something material. Pero todas esas cosas que mencioné, ustedes no las pueden ver con sus ojos porque no es algo material. Same with the computer. Lo mismo con una computadora. When does a computer become a computer? ¿Cuándo una computadora se vuelve una computadora? Is it when I put all the parts together? ¿Será cuando pongo todas las partes juntas? But then it's still dead, it doesn't work. Pero aún así está muerta, no funciona. Okay, I need to put it in the electricity socket. Tengo que conectarla a la electricidad. And then the computer comes alive. Y luego la computadora se vivifica. But it still doesn't work like a computer. Pero todavía no funciona como una Only computadora. when I also enter the software Solo cuando también le meto el software and it begins to run software, y empieza a correr los the programas, computer becomes fully functional. ahí la computadora se vuelve completamente funcional. When is a computer a computer? Entonces, cuando una computadora es una computadora? I see the parts, Puedo ver las partes, I don't see electricity. no veo electricidad. But electricity get in and that is also part. Pero la electricidad entra ahí y también se vuelve parte de ella. Software, El programa, I don't see it. I may see a disk, but the software on the disk I can't see, and only that software makes it operational. el software yo no lo puedo ver. Puedo ver un disco, pero no puedo ver el programa como tal. Pero solo cuando el software funciona, entonces la máquina funciona. And so basically we are always assuming material creation, but maybe it was talking about functional creation. Entonces, la mayoría de las veces asumimos una creación material, pero tal vez está hablando de una creación funcional. Now, the argument is not that God did not create the material world. God did create the material world. Ahora, el argumento no es que Dios no creó el mundo material. Dios sí creó el mundo material. The argument is that in Genesis 1, just like in other ancient Near Eastern creation accounts, El argumento es que en Génesis 1, así como en otros relatos de la creación de este mundo antiguo, it is about who's in charge, how is it becoming operational. se trata de acerca de quién está en control, cómo eso se volvió algo funcional. Because the people in the ancient Near East had little concern about how something was made materially. Porque en el antiguo cercano oriente a la gente poco le importaba acerca de cómo las cosas se crearon materialmente. They were much more interested in knowing who's in charge. Ellos estaban mucho más interesados en saber quién estaba detrás de todo eso. Therefore, Por eso, Moses writes Moisés escribe to the Israelites coming out of Egypt a los israelitas saliendo de Egipto, that has been grown up with creation accounts that are coming from the Egyptians and Mesopotamians and so forth. ellos crecieron escuchando relatos de la creación de los egipcios y de los mesopotámicos. And he is beginning to speak a correction to that. Y él está trayendo corrección a eso. And so he writes things like, God says to man, be fruitful and multiply. Entonces él escribe cosas como el Dios dijo al hombre sean fructíferos y So multiplíquense. man was given a task Así que al hombre se le dio una tarea, to populate the world. llenar el mundo. And then it also says that God created man in his own image. También dice que el hombre fue creado a la imagen de Dios. And so man were to be stewards over the earth, managing the earth on behalf of God. Así que el hombre tenía que ser mayordomo de Dios, cuidando la creación en nombre de Dios. So God gave man a mandate, Así que Dios le dio al hombre un mandato, una a orden, task. una tarea que All hacer. right. And so now the way they look at the world, Ahora, la forma en que ellos ven el mundo, they don't know that the world is round, that the earth runs around, spins around the sun. ellos no saben que el mundo es una esfera, que la tierra gira alrededor del sol. No, their view is that the earth is flat. No, su punto de vista es que la Okay. tierra es plana. They didn't know that the sun was a star far away. Ellos no sabían que el sol era una estrella muy lejos. They didn't know that the sun was further than the moon. Ellos no sabían que el sol estaba más lejos que la luna. In fact, they didn't know that the sun was much further than the birds that I fly over my hat. De hecho, ellos no sabían que el sol estaba mucho más lejos que las aves que vuelan en el cielo. So how do they look upon the world? Así que, ¿cómo ellos miraban al Okay, mundo? well, they think that there is a ceiling up in the heaven, Ellos lo que piensan es que hay un techo en el cielo. and that's a firm ceiling, like this ceiling. Entonces es un techo sólido como este que Okay, tenemos arriba. and so the gods they live upstairs, Así que los dioses viven arriba, and por the encima del ceiling, cielo. the
ceiling holds up the gods that they are there. Y el techo sostiene los dioses que están arriba. Now, Ellos what están is allá. holding up the ceiling? Ahora, ¿qué está sosteniendo ese techo? Okay, well, we need pillars. So those mountains far away are the pillars that hold up the ceiling. Bueno, necesitamos pilares para sostener el techo. Así que esas montañas que están bien lejos, esos son los pilares que sostienen el techo. You need to understand the people in those days, they don't travel. Tienen que entender que las personas en ese tiempo no viajan. They are born in a small place, they are raised in a small place, they die in that small place, and they never set foot beyond the valley that they were in. Ellos viven en un lugar, ellos son criados en un lugar, ellos mueren en ese lugar y ellos no exploran más allá de ese lugar donde ellos nacieron. And so they view these faraway mountains, and they have never been to those mountains. They view that as pillars that holds up the sky. Entonces ellos ven esas grandes montañas allá y ellos nunca han ido allá, pero ellos los ven como los pilares que sostienen el cielo. Now sometimes it rains, Ahora, a veces llueve. and so sometimes there must be like windows in the floor. So number one, there is water up there. Ok, entonces, en otras palabras, hay agua ahí arriba. And then sometimes when it rains, there are windows opened Y a veces cuando llueve hay compuertas que se abren and let the water through. y que dejan que pase el agua. And then sometimes it doesn't rain, so then the windows are closed again. Y a veces no llueve, así que esas compuertas permanecen cerradas. But there is also water in the ground. Pero también hay agua debajo del So piso. there is water underneath us as well. También hay agua debajo de nosotros, agua subterránea. And so then why is the earth not sinking in the water? Entonces, ¿cómo es que la tierra no se está hundiendo en esa agua? So there must be also pillars that are holding up the earth Entonces también deben haber pilares que están sosteniendo la tierra in the water. en el agua. All right, so we have another picture right here, similar. Aquí tenemos otra imagen. And again, we have columns of the earth holding up the earth. Entonces tenemos las columnas de la tierra sosteniendo la tierra firme. And it is like the abyss, you know, the water is like scary place. Y este es como el abismo, el agua es un lugar We que have da like miedo. mythological creatures in the water that are sometimes, you know, coming up. Tenemos criaturas mitológicas en el agua que a veces salen. All right, and sometimes they create havoc on the earth, where there is like a flood or a tidal wave coming to the Y a earth. veces esas criaturas crean caos en la tierra, como por ejemplo cuando hay un tsunami o mucha marea. And so that is how they view the world, and that is the world that view Moses did not correct. Y así es como ellos veían el mundo y esa perspectiva Moisés no la corrigió. Okay? ¿Sí? So even if there is chaos in the ocean, it says that God, when it says that God, Yahweh hovers, the spirit of Yahweh hovers over the earth and over the ocean. Entonces dice, pues esta perspectiva, hay caos en el agua, pero cuando dice que el Espíritu de Dios estaba sobre el agua y estaba encima del agua. Like in Genesis 1:26. Como en Génesis 1:26. I think maybe it's 1:2. I think it's 1:2. I think it's 1:2. Yeah. Chapter 1 verse 2. That means that God, Yahweh is in control. Eso significa que Dios está en control. All right, and so the ancient Near Eastern creation stories are all about which God is doing what. Entonces, las historias de la creación del antiguo cercano oriente, todas se tratan de qué Dios está haciendo qué cosa. And so the Israelites made similar assumptions. Así que los israelitas hacían assumptions. ¿Aserciones? No. Asumían ciertas cosas. Yeah, and so you need to understand they didn't think the way we do think today. Y tienen que entender que ellos no pensaban como nosotros pensamos hoy en día. All right, and so with the background of ancient cosmology, we need to read the text. Así que sabiendo esto, la cosmología antigua, tenemos que leer el texto sabiendo eso. Not modern cosmology. No con una cosmología moderna. The historical background to the text is ancient cosmology. Porque lo que el texto de lo que está hablando es cosmología antigua. Now back to functional creation. Ahora, volviendo a la creación funcional. The subcategory to that,
I call the cosmic temple inauguration view. Una subcategoría para eso yo la llamo la vista de la inauguración del templo cósmico. Okay. It may also be called like that in the book that I just introduced to you. Y eso también, I don't remember exactly. También eso podría aparecer en el libro que yo les dije, no recuerdo bien dónde. You know, John Walton's book. El libro de John Walton. All right. So we talk about the cosmic inauguration view, the cosmic temple inauguration view. Entonces hablamos de la perspectiva de la inauguración del templo cósmico. John Walton explains that in the book. Y definitivamente John Walton explica esto en su libro, en alguna parte. When I read the scripture in Isaiah 66, cuando yo leo esta escritura en Isaías 66, and at the same time, y al mismo tiempo, we need to remember that the way they look at temple is not like the same way that we look at church building. También tenemos que entender que la forma en que ellos ven el templo no es la misma forma que nosotros vemos por el edificio de una iglesia. What's the purpose of a church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? It's the place where we go and worship God. Es el lugar donde vamos a adorar a Dios. That's what you do at a temple. Eso es lo que tú haces en un templo, ¿no? But in those days, pero en esos días, the temple was a place where God dwells. El templo era un lugar donde Dios vivía. Okay, the temple is a place where the deity lives in. El templo es un lugar donde una deidad vive, habita. All right, and so the deity rests in the temple. Entonces la deidad descansa en el templo. And then when he rests in the temple, he is on his throne. Y cuando descansa en su templo, está en su trono. And he takes command. Y toma control. Okay, when he sits down, cuando se sienta, he assumes his rightful place, and he begins to play. He begins to function in a proper role. Él toma su rol y empieza a funcionar en ese rol específico. Now, Genesis 1 is something that I propose, and that is that Genesis 1 is actually ancient temple text. Entonces, esta es mi posición, y es que Génesis 1 de hecho es un texto antiguo que habla acerca de un templo. And we have supporting evidence to that in other scriptures. Y tenemos pues fundamentos para decir eso de otras partes de la escritura. For example, Isaiah 66 Por ejemplo, esta, Isaías 62 del 1 al 2. I read, it says, "This is what the Lord says, heaven," no, it's on the PowerPoint. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Could you build me a temple as good as that? Could you build me such a resting place? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está este lugar de mi reposo? That's verse 1. Ese es el versículo 1. And so it assumes Entonces asume that heaven and earth que el cielo y la tierra is God's temple. Es el templo de Dios. The cosmos. El cosmos. Because that is what it implies. Could you build me a temple like that? Porque eso es lo que implica aquí. ¿Ustedes podrían construirme un templo así? Heaven is my throne, the earth is my footstool, so basically the whole world is God's temple. El cielo es el trono, la tierra el estrado de mis pies. Básicamente todo el universo es el templo de Dios. All right. And now when I think again of Genesis 1, ahora cuando pienso otra vez en Génesis 1, what happens is that God creates this cosmos, this universe. Lo que pasa es que Dios crea este universo, este cosmos. All right, and then He does that in 6 days. Y lo hace en 6 días. And then on the 7th day it says God rested. Y luego en el séptimo día dice que Dios descansa. It's like God is sitting down on His throne in the temple, the cosmos, and He now rules. Es como si Dios estuviera sentando en su trono, en su templo. Él descansa y ahora simplemente reina. Now, the pagans, they believe in many gods. Los paganos, ellos creerían en muchos dioses. And they built many temples. Y ellos creaban muchos templos. Every temple for a different god on the earth. Un templo para cada dios diferente en la tierra. But God is above all these so-called gods. Pero Dios es más grande que todos estos dioses. You can't build them a temple. Tú no le puedes construir un templo. Because God is much bigger than any of these pagan gods that they can come up with.
with. Porque este Dios es mucho más grande que cualquiera de estos dioses paganos que se les pueden inventar. And he dwells in the cosmos. Y él habita en el cosmos, en el universo. All right. And so, and now also, y también, how long does it take for a temple to be ready? ¿Cuánto tiempo toma para que un templo esté listo? Okay. Well, you know, to build a material temple. Bueno, para construir un templo material, I don't know, may take a year. Tal vez tome, no sé, un año. But then the pagans, pero los paganos, they have an inauguration. Ellos tienen una inauguración. Of the temple ceremony. Del templo, una ceremonia para inaugurarlo. And so it turns out that the Canaanite or the pagan temple inauguration takes 7 days. Así que resulta que esta inauguración de los templos paganos cananeos tomaba 7 días. And so there is like some kind of a ritual that they do. Hay un tipo de ritual que ellos hacen. And then on the 6th day, y luego en el sexto día, they bring their idol. Ellos traen el ídolo, la estatua, into the temple. En el templo y lo meten ahí. Believing that then the spirit of the God will begin to dwell in that statue. Y ellos creían que el espíritu de esa deidad venía y se metía en esa estatua. And then day 7 is a day that the temple becomes functional. Y luego ahí decían que el templo se volvía funcional. Isn't that interesting? Qué interesante, ¿no? Because if they have that, so it looks like. Así que parece. When I say 7 days. Cuando dice 7 días. It looks like a creation account. Parece un relato de la creación. And what did God create on the 6th day? ¿Y qué fue lo que Dios creó en el sexto día? Is man. El hombre. And man is made in the image of God. Y el hombre está hecho a imagen de Dios. Now the word image is the same word in Hebrew as the word idol. Y la palabra imagen en hebreo es la misma palabra usada para ídolo. Okay, so we are made in God's image. Así que nosotros somos hechos a imagen de and Dios. That even shows us why we are not supposed to make idols. Y eso también nos enseña por qué nosotros no debemos hacer ídolos. Because you see, it's so easy for us to tell people, oh, worship Yahweh, look like this idol. That is what Yahweh is like. Porque es tan fácil para nosotros decir a otras personas, hey, adora a Dios, mira esa estatua, así es Dios. And we are forbidden. Y forbidden. We are not allowed. Y no podemos hacerlo. To do that. No podemos hacer eso. Well, we can wonder why. Nosotros nos podemos preguntar por qué. We can say something like, there is nothing in this material world that can compare with God, so therefore nothing can be made with using this material world that can truly reflect God. Podríamos decir algo así como, en el mundo material no hay nada que realmente se parezca a Dios y no hay nada en el mundo material que pueda asemejar o representar lo que Dios es. But there is another reason why the Israelites were never supposed to make an idol. Pero había otra razón por la cual los israelitas nunca debían hacer ídolos. Because they're supposed to show the people by their lives what God is like. Porque se suponía que ellos tenían que mostrar a otras personas a través de sus vidas cómo era Dios. They're supposed to be as they are made in the image of God, therefore they're supposed to reflect God to the people. Como ellos son hechos a la imagen y semejanza de Dios, ellos tienen que reflejar quién es Dios a las demás personas. Now, of course, that is much harder. Bueno, eso es mucho más difícil. The complete life needs to change and reflect, godly living, moral, high standards, and so forth. Todas sus vidas tienen que cambiar por completo para los estándares morales, todo, para que represente a Dios. All right, so. Okay, entonces. Okay, now finally we got the credit here in the book, okay? Ahora sí tenemos el libro acá. But the temple, el templo, is the deity of, is the home of a deity. Es la casa de una deidad, el hogar de una deidad. Okay, and the whole cosmos is Yahweh's temple. Y todo el cosmos es el templo de Yahvé. Okay, and so the creation account is an inauguration of a temple. Is parallel to an inauguration of a temple. Entonces la historia de la creación es paralela a la historia de una inauguración de un templo. All right, and so that is what I just proposed. Y esa es la teoría que acabo de proponer acá. The inauguration of a temple
cosmic temple theory. La teoría de la inauguración de un templo cósmico. All right, and so then we come to what happens? So we have day 1 to 3. Entonces tenemos del día 1 al 3. Yesterday we talked about habitats were formed. Ayer hablamos de cómo los hábitats fueron creados. John Walton in his book talks about functionaries. Y en el libro de John él habla de cosas funcionales and functions y funciones. And so we have the functions. Entonces tenemos las funciones. Major functions are, las funciones principales son, light. So I mean time, I should say, time. Tiempo. And so we have day and night. Tenemos día y noche. We have weather. Tenemos clima. So we have dry days and we have rainy days. Tenemos días secos, días húmedos. And then we also have food. Y también tenemos comida. In terms of vegetation. En términos de vegetación. That's day 1, 2, and 3. Esos son día 1, 2 y 3. Okay, then day 4. Luego el día 4 y el 6. Functionaries. Del día 4 al 6 son funcionarios. Those things that are making everything work. Esas cosas que hacen que todo lo demás funcione. So we have the sun and the moon, Tenemos el sol y la luna in the heaven. En el cielo. The birds and the fish in the sky and the sea. Tenemos las aves y los peces en el cielo y el mar. And then on the earth we have the animals and the humans, day 6. Y en la tierra tenemos los seres humanos y los animales. And after all that, they have been given function. Y después de todo eso, a cada uno se le da una función. God takes up his residence. Y Dios toma el control. From where he will run the cosmos. Desde donde él va a reinar sobre todo el cosmos. He is now in full control. Ahora él tiene todo el control. And so again, we have, for example, here, and then God, on day 7, God sits down on his throne. Y en el día 7, Dios se sienta en su trono. Yeah. Okay. So we have the pagan temples. Entonces tenemos los templos paganos, where the idol was brought in, donde el ídolo era traído. Spirit of God inhabits the idol. Y luego el espíritu de Dios se metía en ese ídolo. But God through Moses brings a correction. Pero Dios a través de Moisés le trae corrección a eso. And so it says that at the end of the inauguration, God puts His image, that is the people, in the world. Entonces dice que Dios al final de la inauguración él trae su imagen, que son las personas en la creación. It's not made of wood or stone, it's made of flesh and blood, you and I. Entonces no está hecho de ni piedra ni de madera, está hecho de carne y hueso, tú y yo. And the Spirit of God is in you, you have a soul. Y el Espíritu de Dios está en ti, tú tienes un alma. Okay, and like we discussed yesterday, that makes us so different from the rest of the world. Entonces, como discutimos ayer, eso es lo que nos hace tan diferentes de todo lo demás en el mundo. Okay, for example, in chapter 2 verse 7, in the second creation account. Por ejemplo, en el capítulo 2 versículo 7, el segundo relato de la creación. That's another reason why we should not take the first creation account too literal, because then why do we have a second creation account that is very different? Entonces, por eso no debemos tomar el primer registro de la creación como dejarlo a un lado, porque entonces, ¿por qué tenemos un segundo? Yeah, in Genesis chapter 2 verse 4, we have a whole new creation account that's different from the first. En Génesis capítulo 2 versículo 4 tenemos un relato de la creación que es muy diferente. Where we read that God breathes life into this image. Dice que Dios da aliento de vida a esta nueva creación. Okay, and it becomes not just a living being, but it has a soul and spirit. It can know God and be with God. Entonces no se vuelve simplemente este ser vivo, sino que tiene un espíritu, un alma, puede conocer a Dios, puede estar con él. Okay, the pagans, they think that the world is there to meet the needs of the gods. Entonces los paganos creen que el mundo está ahí para satisfacer las necesidades de los dioses. And this temple was not built by man. Y este templo no fue construido por hombres. This temple is built by God. Este templo fue creado por dioses. All right, so the correction are those. Así que esas son las correcciones. God says no, God has no needs. Dios dice no, Dios no tiene necesidades. He created this temple and He placed us in it, and everything in the world is there to meet our needs.
Él creó este universo y nos puso ahí, y todo lo que hay en el mundo es para suplir nuestras And necesidades. so those are some of the corrections that Moses is making to the ancient worldview that the people had in that time. Y esas son las correcciones que Moisés está haciendo al punto de vista o la forma de pensar de las gentes de ese tiempo. And then God says, rule over the earth. Y luego Dios dice, reinen sobre la tierra. So they are giving a function, being stewards over the earth, good stewards. Así que se les da una función de ser mayordomos, buenos mayordomos, esperamos. And so the creation account is a correction of the ancient Near Eastern view. Entonces, el relato de la creación es una corrección de esas historias del antiguo cercano. In their view, men were slaves to the gods. En su perspectiva, el hombre era un esclavo, un sirviente de los dioses. Okay, they thought that the world is there for the gods. Ellos pensaban que el mundo estaba ahí para los dioses. And we need to meet the needs of the gods. Y que nosotros teníamos que suplir las necesidades de los Okay, dioses. but in the Bible, we get the right understanding of our identity and our place in this world that is different from the pagans. Pero en la Biblia nosotros tenemos un buen entendimiento de nuestra identidad, de nuestra función, No. propósito que es diferente a la de los paganos. Okay, again, just because I do not assume a literal material creation account, Ahora, otra vez, no porque asumo una historia de la creación precisamente material. when I look at Genesis 1, Cuando veo a Génesis 1, I am not saying that God did not create the material world. He no did. estoy diciendo que Dios no Okay. haya creado el mundo material. Él sí lo hizo. Even Paul says Incluso Pablo dice in Romans chapter, I think I have it on the en PowerPoint. Romanos, Okay, Paul says here that if we are denying creation, dice que si negamos la creación, okay, the next step will be then easily made, and that is deny God. el siguiente paso va a ser muy fácil, que sería negar a Dios. And then the next step will be easily made again, and that is once we deny God, we are no longer morally accountable Y una vez después de hacer eso, ya no somos moralmente responsables for our actions. por nuestras acciones. And that is like a downward spiral that gets us deeper and deeper into Y trouble. eso es como una Paul says to the espiral en el que Romans. vamos y se va más profundo y profundo y nos metemos más en problemas, Alright? como dice Now, Pablo. which of these theories are correct? I have given you 5. Ahora, ¿cuál de estas teorías es correcta? Yo ya Okay. les he dado 5. I always ask the class, Yo siempre le pregunto a la clase. number 1, 2, 3, and they all pick a different one. Nobody picks number 5, and I work so hard on trying to convince people the number 5 Yo doy theory. 1, 2, 3, 4, 5 y nadie escoge la quinta. Yo hago tanto esfuerzo para que cojan So la I'm quinta. now too afraid to ask you which one you hold on to. But Así you que- just think about it. Así que ahora tengo como miedo de preguntarles, pero piensen en eso. Now remember, we said before, and that is we need to consider the type of literature. Ahora, también consideren que tenemos que considerar el tipo de literatura. And there are many reasons to believe that the first creation account and the second creation account that they are poetic. Hay muchas razones para pensar que la forma en que están escritos el primer relato de la creación y el segundo es de forma poética. So it's not a pure historical narrative, although it happened in history. Entonces no es literatura histórica, aunque sí fue un hecho histórico, sí tuvo que But pasar what en la is being historia. described is in a very poetic way. Pero lo que se está escribiendo está escrito de una forma muy Now, poética. Hebrew poetry is different than Spanish poetry, La poesía en hebreo es muy diferente a la poesía en español. and that is, I assume Spanish and English poetry are similar. Yeah, you're correct. Okay. Entonces asumo que la poesía en inglés y en español es similar. And ¿sí? that is, in the poetic way, we like to rhyme sounds. Y en ese sentido nosotros nos gusta rimar sonidos, So words that sound the same, and we are playing with that in our poetry. como palabras que suenan parecido igual y nosotros jugamos con eso en la But poesía. you don't see that when